Buenos días para todos los asistentes al aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy 15 de marzo, martes 15 de marzo de 2022, nos reunimos aquí en esta aula virtual con el fin de hacer un análisis histórico, estratégico, geopolítico y de memoria de los hechos ocurridos la noche del 23 de marzo, del 23 de noviembre de 1987 en la planta de cementos Río Claro, cuando 80 terroristas de las cuadrillas Carlos Alirio Buitrago del ELN y la novena cuadrilla de las FARC entraron por asalto, irrumpieron en las instalaciones, atracaron a todos los funcionarios de la empresa que se encontraban allí, le robaron sus joyas, su dinero en efectivo, los relojes y otras propiedades. Luego, 4 delincuentes de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago, entrenados en el uso de explosivos, destruyeron parte de la instalación técnica de la planta cementera, robaron otros elementos y arengaron a los funcionarios que estaban allí atónitos mirando este acto de terror. Robaron las máquinas de escribir que había en ese tiempo, los primeros computadores, y los regalaron a los campesinos de la región que no los necesitaban, por lo menos los computadores que fueron devueltos, pero ya en estado deteriorado, porque los mojaron y los dañaron durante el recorrido. Este fue un golpe impactante contra la economía nacional, contra la infraestructura, y que sirvió para la coordinadora guerrillera Simón Bolívar de la época demostrar de que estaban empeñados en una campaña de destrucción de toda la infraestructura y afectando la economía nacional en diferentes sectores del país. Por supuesto, en esa época fue noticia nacional, se reiteró en los noticieros de televisión que tenían mucha afluencia de público, especialmente al mediodía, a las 7 de la noche. Hubo declaraciones, como siempre, del presidente de la República, de los ministros, pero finalmente los terroristas nunca fueron enjuiciados por esto. Años más tarde, la Cuarta Brigada dio de baja en combate a uno de estos delincuentes, y también una joven que era la promotora de acción social o de acción comunal con los campesinos de la región, entró en ojeriza desde ese tiempo por las FARC hasta que en 1998 la asesinaron, como parte de todo ese proyecto que han desarrollado de implantar el terror. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un suceso que nos marcó a los colombianos y señaló el camino de la destrucción de la infraestructura practicada por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar durante los laxos años de gobierno de el señor Virgilio Barco y el gobierno de César Gaviria, cuando la coordinadora guerrillera duró entre el 87 y el 92, atentando permanentemente contra la infraestructura nacional. Fueron 5 años, un quinquenio de deshonra, traficando con drogas, haciéndole mandados a los carteles de Cali y Medellín y fortaleciéndose desde esa época para seguir en su avance a lo que llamaron la campaña bolivariana para una nueva Colombia de la toma al poder. Entonces, repito, en el día de hoy vamos a analizar este fenómeno, este suceso que fue bien lesivo para la economía nacional, departamental, municipal y local, porque muchos campesinos de esa región estaban trabajando en la planta cementera. Aquí vemos dos mapas que nos presentan la descripción del área. En primera medida está un mapa de Colombia en el fondo, y en la parte superior derecha nos muestra al departamento de Antioquia, y debajo del departamento de Antioquia estamos viendo el área que ocupa el municipio de Sonsón. En el mapa de superior derecho vemos que ocupa todo en la esquina sur occidental del departamento de Antioquia.
y prácticamente limita con el Magdalena Medio, con el río Magdalena y con el departamento de Caldas aquí al sur. Y prácticamente lo separa un terreno que lo constituyen los municipios de Argelia y Sonsón. Pero además limita con muchos de municipios o con varios municipios del departamento de Antioquia al norte y al occidente. Entonces, también vemos que tiene una característica importante, es que es un municipio demasiado alargado, es el municipio más grande de Antioquia, tiene, para la época de los hechos, tenía 157 veredas y 4 corregimientos y un área urbana. En la parte occidental es más alto porque es estribación primaria de la cordillera oriente, cordillera central, y mientras avanza hacia el oriente, pues el territorio se va volviendo más plano, no exactamente plano, sino menos quebrado, hasta que cae al Valle del Magdalena en una zona bastante caliente. Entonces, en este departamento de oriente a occidente o de occidente a oriente se encuentran los pisos térmicos de la geografía colombiana. Es un municipio muy próspero en agricultura, en turismo y con una riqueza mineralógica, especialmente de mármol, muy importante. Es de los buenos patrimonios que tiene Colombia. Además, con unos paisajes espectaculares. Pero para esa época y durante muchos años era imposible ir a esa región a disfrutar de los balnearios completamente naturales o de los deportes náuticos o de la natación o lo que simplemente se llama el paseo de olla, por el riesgo a ser secuestrado o extorsionado o atracado por los terroristas del ELN y las FARC. Y también ese municipio tiene una característica, que está muy cerca de Doradal, y por Doradal pasa la autopista Medellín-Bogotá, que une a Medellín con el Magdalena Medio, zona donde se desarrolló el proceso de las autodefensas. Entonces, la conflictividad que se ha dado en este municipio de Sonsón es de larga data, y por su geografía, por la distancia entre los corregimientos, por las malas carreteras que había en esa época, era un territorio muy apto para que se desarrollaran todos esos fenómenos de violencia. Y al lado derecho vemos un mapa que se hizo cuando se construyeron los ferrocarriles de Colombia. Es un mapa antiguo de esos tesoros que tiene Colombia, que se publica ya en la red, que nos muestra pues por dónde iban los ferrocarriles en su época. Este es el valle del río Cauca en la parte baja, o sea, en el departamento de Antioquia, y vemos que al oriente tiene el valle del río Magdalena. El hecho de que el departamento de Antioquia sea casi todo montañoso por las características geográficas de la región, que viene a limitar es con ríos. Sus 3 límites principales son los ríos al occidente, uno al centro del Cauca, otro y al oriente el Magdalena, y que la topografía está enclavada en las 2 cordilleras, occidental y central, con un valle que no es sino cruzarlo y prácticamente ingresa a la 3.ª cordillera. Explicaría por qué el departamento de Antioquia ha sido tan fértil para la presencia y la existencia de guerrillas, de grupos armados ilegales y de violencia. Es porque su topografía lo ha caracterizado o ha permitido que se desarrollen estos fenómenos. Pero también es porque tiene una buena zona cafetera al suroriente, el suroriente de Antioquia, al suroccidente, porque tiene zona minera al noroccidente, porque tiene zona bananera repito, zona minera al nororiente y zona bananera al noroccidente. Y además tiene zona minera también en los límites con el Chocó. Tiene áreas muy apropiadas para el desarrollo turístico, para otros procesos de agricultura. Y la característica es una raza pujante porque le ha tocado toda la vida luchar contra las dificultades. Se cultiva muchísimo frijol en casi todo el departamento y es como un patrimonio de esta región.
Entonces, si nos enfocamos en el suroccidente, donde está ubicado el municipio de Sonsón, el mapa nos lo describe, es una zona casi toda quebrada, algunas zonas planas, hacia el norte tiene zonas planas donde se sale al Magdalena Medio, pero donde limita con el Magdalena Medio o con el río Magdalena, no es completamente plano, sino más bien es quebrado o semiquebrado. Eso indica la facilidad que tienen los grupos armados para delinquir en esta región. Pero si se mueve hacia el municipio de Medellín, entonces se encuentra que no es lejos geográficamente, pues en esa época serían 2, 3 horas de recorrido desde Medellín a Sonsón, y que puede llegar por varias carreteras, inclusive la autopista y luego ya por carretera secundaria a los corregimientos donde se encontraba la acción guerrillera. Por esa razón, la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago y la cuadrilla novena de las FARC encontraron en Sonsón, Argelia, Nariño, eh, y más hacia el occidente, en los otros municipios del oriente antioqueño, una buena zona para permanecer y para salir a la autopista a cometer delitos o para afectar directamente con su acción a las hidroeléctricas de Punchiná, Jaguas, eh, Calderas y Guatapé, que están en el oriente antioqueño, o el aeropuerto José María Córdoba, que también está en el oriente antioqueño, o en este caso específico, la planta de cemento Río Claro. Entonces, con esta descripción general nos damos cuenta tanto de la importancia geográfica como de los procesos de violencia que se dieron por colonización, en que fueron realmente campesinos liberales y conservadores, la mayoría conservadores, los que se infiltraron allí. Pero desde que las FARC comenzaron su expansión en el Magdalena Medio, tomaron como referencia o como puntos de desarrollo a todos estos municipios del suroriente. No se quedaron solamente en el Magdalena Medio antioqueño, santanderiano y cundinamarqués, que son límites, sino que se extendieron hacia esta región donde ya había habido en las épocas de violencia otros fenómenos y en las guerras civiles también. Además, porque si miramos, cruzar esta zona, pues sí es larga, pero no tan larga para moverse entre los dos ríos claves y tienen salida a ambos lados o hacia el occidente o pasar al departamento de Boyacá o de Cundinamarca al oriente o subir a Santander. O sea que es una zona que le facilita unas eh, actividades de presencia subversiva muy importante a cualquier grupo que se instale allí. Este otro mapa nos presenta ya la ubicación geoestratégica tan importante que tiene el departamento de Antioquia con salida al mar Atlántico y prácticamente con salida al mar Pacífico. O sea que dice pensar en un canal por lo menos seco que uniera los dos mares por Antioquia también prácticamente estaría listo, como un alterno al Atlántico o al de Panamá en sí. Sería más largo, sí, pero podría unir por Antioquia al Pacífico y no afectar todo el ecosistema del departamento del Chocó, sino bajar por Antioquia un buen trecho y al sur de Antioquia hacer un giro hacia el suroccidente y encontrarse con el departamento del Chocó y continuar el ferrocarril hasta el departamento de Nariño en el municipio de Tumaco. Podría ser otra opción. Quiere decir que en el proyecto socioeconómico del país esto juega un rol importante. Aquí lo vemos más claro. Podría ser de esta manera que va haciendo el cursor y salir así. Y también vemos que dentro de esa posición geoestratégica del departamento, el municipio de Sonsón es todavía más estratégico porque está al suroriente del departamento, visto en este mapa grande, y visto en este mapa pequeño, está muy cerca a la capital de la República y muy cerca a Medellín, y tampoco está tan lejos ni de Cali ni de Ibagué. Por las cordilleras, claro, hay dificultades de las carreteras, pero si lo vemos geoestratégicamente o en perspectiva, tiene mucha facilidad de moverse para Ibagué, Manizales, Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga también puede salir, o puede salir a Barranca Bermeja, o puede subir por Medellín a la costa atlántica, y no son distancias muy largas, sino que se pueden cubrir en menos de un día en vehículo, y si ya es
en aeronaves, pues con mayor razón. Ahora, si es de movimiento guerrillero, pues la zona montañosa facilita hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el centro del departamento, mucha área por donde moverse y esconderse. Ahora miremos el corregimiento de la Danta, donde ocurrió el asalto del grupo terrorista, integrado por las dos cuadrillas, por las FARC y el ELN. Entonces vemos que la autopista Medellín-Bogotá atraviesa el sur del departamento de Antioquia, el centro sur del departamento de Antioquia y el suroriente del departamento de Antioquia, siguiendo un eje más o menos paralelo con los límites de estos municipios enunciados, y sale al Magdalena Medio y sigue más o menos el curso del río Magdalena hacia la capital de la República. Y tiene que el corregimiento de La Danta está en el municipio de Sonsón, aquí está en el recuadro el municipio de Sonsón, y que por el norte limita con un parque ecológico muy bello y muy importante que está casi sobre la autopista. Entonces las personas que quieren venir a pasear pues no tienen que recorrer mucho camino, las carreteras no son buenas o no eran buenas en esa época, seguramente ahora están mejores, pero es un parque bellísimo y con una riqueza increíble. Y está también el famoso municipio de Doradal, y al oriente de la carretera está la hacienda Nápoles, que para la época ya la tenía Pablo Escobar. Entonces la delincuencia de todos los pelambres tenía presencia en esta región, o ha tenido presencia en esta región desde hace muchos años. Del norte, de la carretera hacia el norte, en el sector de Doradal, era territorio de Pablo Escobar y allí no intervenían las guerrillas para nada, porque ya tienen otro tipo de tratos con este delincuente. Pero de Doradal hacia el sur sí tenían la acción delictiva, y además porque la zona es muy boscosa. Ahí llegan los ríos Samaná, Guatapé y otros, y es una boscosa, ríos que finalmente van a desembocar en el Magdalena siguiendo unos cursos por las montañas. También está muy cerca el municipio de Puerto Triunfo, que en una época fue corregimiento, después ya pues, se volvió municipio, y muy importante tanto en el desarrollo de los contactos de Pablo Escobar con el narcotráfico y de otros delincuentes, los contactos de las guerrillas del ELN y las FARC, y los grupos de autodefensa que existieron durante muchos años en esta región del Magdalena Medio. O sea, donde vemos en este mapa lo que es la autopista Medellín-Bogotá, lo que es el norte de esta autopista hacia San Luis, Doradal y otros municipios que alcanza a tocarlos, como Cocorná, etcétera, con una incidencia grande de Pablo Escobar. Aquí más al oriente, incidencia de las autodefensas, mal llamados paramilitares, y hacia el sur de la autopista, una presencia permanente de las cuadrillas Carlos Alirio Buitrago, del ELN y Novena de las FARC, que se asentaron en todo lo que es el suroriente antioqueño hasta el norte de Caldas. Bueno, pero la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago también ingresó a San Carlos, Cocurná, y siguió por la montaña hacia San Luis, Guatapé, El Peñol, que quedan más al norte en este mapa, y al oriente. Este corregimiento de la Danta es un caserío grande, desde esa época ya era grande y bastante poblado, tenía vehículos en su interior, y seguramente con el paso del tiempo se convertirá en un municipio y se desmembrará de Sonsón. La vida para los habitantes del corregimiento La Danta, que como se ve por la foto, muy lluvioso y además con las calles como siempre destruidas y vueltas nada, a pesar de que tienen las regalías de la planta cementera. No, esa foto es muy diciente de cómo es el clima allá. Es clima tropical de Magdalena Medio, entonces llueve muchísimo, y gracias a esa lluvia es que se mantiene esa vegetación exuberante y que permite la riqueza, por lo menos hídrica, y ictiológica, porque también hay buena pesca, y de algunos cultivos de pan coger en la región. Pero también con la llegada de la empresa de cementos, muchos de los campesinos suspendieron su actividad agrícola y se emplearon
en la planta cementera, y entonces hubo el boom de las motocicletas. Por eso ahí se ve que no es de ahora, sino que desde siempre los campesinos comenzaron a adquirir sus motocicletas, algunos los jeeps Willys, pero la vida sigue siendo una vida bucólica de campesinado. Y ya pues hay estudiantes, hay colegio de secundaria, hay una iglesia grande, todo lo que tiene un corregimiento cuando se va convirtiendo en municipio. Sin embargo, su vida es de campesinos, porque muchos de ellos tienen sus fincas o bajan los fines de semana, como es costumbre en Colombia, ver esos cuadros de campesinos por toda la región. Y desde luego, por estas características, es un sitio ideal para los contactos semiurbanos o suburbanos, como lo llama el ELN, o de la periferia, también le dice el ELN, de las milicias y de los grupos de apoyo y de los grupos de inteligencia. Y también, pues, por ser una región católica, Antioquia muy católica, es el sitio de romerías de los campesinos en las fiestas religiosas y de la actividad que realiza la curia católica, que significa un espacio importante para que las guerrillas y los grupos delincuenciales hagan su trabajo. Otros jóvenes, igual que ocurrió en esa región, atraídos por el dinero que ofrecía el señor Pablo Escobar, se vincularon a las cuadrillas de delincuentes que cuidaban a Pablo Escobar, y también terminaron, como casi todos, muertos o encarcelados por andar en esas actividades delictivas. Entonces vemos que hay un cuadro muy complejo, psicosocial, humano, de la vida en esa región, que, reitero, el mayor tiempo del año está lloviendo muchísimo. Y esa lluvia es la que mantiene toda esa vegetación tan fresca y tan bella, y también mantiene el cauce de los ríos que desembocan en el Magdalena. Aquí vemos que estos son fotos que envidiaría cualquier país del mundo para volverlas turísticas y sacarle dinero, teniendo un parque natural ya con toda la ley, cobrando las entradas, y hacia allá es donde todavía los colombianos no nos cobran y podemos ir a disfrutar de esos paisajes y de esa belleza. Ese suelo es rico en mármol, entonces de aquí se puede sacar muchísimo mármol, y también se puede trabajar la fabricación del cemento. Por eso la empresa Río Claro se asentó en esa región. Pero como esos procesos económicos de inserción en comunidades en Colombia nunca se han realizado de la manera adecuada que satisfagan los intereses de los moradores de las regiones, siempre aparecen los comunistas instigando a que eso es territorio de las comunidades, que se va a afectar el medio ambiente, porque en efecto se afecta, que hay que negociar una cantidad de pliegos y de procesos, y que todas esas empresas tienen que estar comprometidas con una actividad social a favor de los campesinos. En síntesis, todo eso no es malo, al contrario, es bueno. El problema es que la guerrilla se infiltra dentro de esas comunidades y utiliza como medio de crecimiento y medio de presión al Estado y a las compañías que desarrollan estos ejercicios, para extorsionarlas, para infiltrar los sindicatos, para generar el malestar, para causar paros, para promover desorden y para instigar a la violencia. Entonces, desde luego, la planta de cemento Río Claro no iba a ser la excepción, y menos en una época donde las guerrillas se lanzaron a partir de la laxitud del presidente Betancourt, que les permitió unirse a trabajar muy intensamente en la presión a los grupos sociales y sindicales y generar convulsión en todo el país. Y ese fue el preludio de los primeros grandes paros armados que hubo en los años 88 y 89, de los cuales la región del suroriente de Antioquia fue muy activa a nivel nacional. Y también fue el preludio para las campañas terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, materializadas en el derribamiento de torres, aquí nomás en esta región de cercana a Sonsón, en otro acto terrorista paralelo o posterior, mejor, al ataque a la base, a la planta cementera. Destruyeron en una sola jornada 40 torres de energía para afectar directamente a la hidroeléctrica ISA,
a empresas públicas de Medellín y a la planta de cemento Río Claro. Y simultáneamente tomaron la autopista Medellín-Bogotá para hacer lo que llamaban las campañas bolivarianas. Entonces era una actividad simultánea y pareja que realizaban las dos cuadrillas, el ALFAR y el ELN, saliendo a hacer retenes en la autopista Medellín-Bogotá, quemando muchos vehículos, sobre todo las tractomulas que cargaban o movían la economía entre la costa y el centro del país, o desde Antioquia al centro del país. Eran predilectos para ellos esas tractomulas que llaman las nodrizas, que cargan 8, 10, 12 vehículos pequeños que vienen del exterior y entran por los puertos de Santa Marta o Barranquilla y los traen hacia el interior del país. Ahí los esperaban en la autopista Medellín-Bogotá y en cualquier sitio salían, bajaban al conductor. Si oponía resistencia, pues de una vez lo asesinaban. Si no ponía resistencia, le decían que iban a quemar el vehículo y le prendían candela. Y cuando estaban buenas personas, entonces todos los carros nuevos los llenaban de grafitis y de pintas. Eso hizo que la presencia terrorista fuera muy permanente y que la Cuarta Brigada se viera en necesidad de replantear su dispositivo y de crear unidades de combate, pero pues eso no se logra de la noche a la mañana, porque son unos ajustes presupuestales, unos aumentos de tropas mientras se entrenan, mientras se forman, mientras se ocupan las áreas, se redistribuyen los sectores de responsabilidad, y eso le dio garantía a los terroristas para ir creciendo. Y en un área tan convulsa como la que estamos describiendo, con paramilitares, con narcotraficantes y con guerrilla, que a la final vienen a hacer la misma cosa, además de delincuencia común que también ha sido muy común en esa región, de abigeos, de atracos también a la carretera, de atracos a los carros, de lo que los paisas llaman la parva, es decir, donde van los chicles, los chitos, todas esas golosinas. Eso era muy común en esa época y todo eso coexistía en esa región. Pero una región muy bella y con una riqueza incalculable. Y aquí vemos la primera foto de la planta de cemento Río Claro, cómo era antes del ataque terrorista, porque después tuvieron que reconstruirla y al aumentarla también cambió mucho su forma. Esta foto es de los años 80. La planta fue creada más o menos en el año 83, 84 y estaba comenzando a funcionar, ya a producir, llegando al punto de equilibrio que llaman los economistas. O sea, después de la inversión, ya con las primeras ventas y la inyección económica de accionistas, etcétera, estaba llegando al punto de equilibrio cuando le ocurrió este asalto que le costó la bicoca de 1.500 millones de pesos de la época, que eso eran más o menos 3 millones de dólares del año 2015, y al precio del dólar de hoy, más o menos 6 millones de dólares. Costó ese ingreso violento del ELN y las FARC a destruir la planta cementera y a impedir el desarrollo de, afortunadamente, seguros, y la tenacidad de los propietarios y los dirigentes que creyeron en volver a hacerlo y siguieron explotando. Pues hoy en día existe y ya hace parte del grupo Argos, pero ya eso es otra historia. Entonces, esta planta estaba ubicada allí, le estaba dando empleo a muchos campesinos y para la época el sacerdote Bernardo López Arroyave, que había sido uno de los fundadores de la cuadrilla, o el principal fundador de la cuadrilla, Carlos Alirio Buitrago, se había desplazado para Cincé, Sucre, a seguir haciendo terrorismo y crear otros grupos, y hasta allá lo buscaron los paramilitares. Entonces, la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago afirmó sin muchas pruebas que los paramilitares que han asesinado a este señor Bernardo López Arroyave habían salido del Magdalena Medio y que lo había financiado la empresa cementera. Ese fue el argumento que dieron. Entonces, como en esa época, lo estamos recordando, existía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que se reunió en Casa Verde luego del asalto al Palacio de Justicia, que el M-19 ya quedó por fuera prácticamente. La coordinadora comenzó a salirse, y que antes se llamaba Coordinadora Nacional Guerrillera. Entonces se fue formando una nueva coordinadora guerrillera y le pusieron el nombre de Simón Bolívar.
un poco imitando a la de Nicaragua, que le puso el nombre de Augusto Sandino, César Augusto Sandino, y la de El Salvador, que le puso el nombre de Farabundo Martí. Entonces aquí en Colombia no se podían quedar atrás, y como ya Jacobo Arenas había insistido que las FARC eran una guerrilla bolivariana, porque el comunismo del continente hablaba de eso, de la continentalidad de la lucha, uniendo los movimientos bolivarianos, y por la misma época en Venezuela se estaban gestando las milicias bolivarianas del señor Chávez. Entonces, estamos hablando del 87, Chávez intentó el poder, tomarse el poder en el 91, 92. Todo eso es un proceso que se da paralelo en todos estos países por medio de los comunistas. Entonces los comunistas llegan a una conclusión que para avanzar rápido la toma del poder hay que formar una coordinadora guerrillera. Y esa coordinadora guerrillera llega a la conclusión que para presionar al gobierno tienen que atacar donde más le duele a la oligarquía, como la llaman ellos, o sea, al empresariado, y es destruyendo la economía. Por eso deciden atacar las distintas formas de economía, las torres telefónicas, las torres de electricidad, los puentes, las fábricas, las empresas hidroeléctricas, extorsionar a los grandes comerciantes con las boletas, como decían ellos, que le dejaban debajo de la puerta, y luego, si no cumplía, venían, le colocaban un petardo, y si no accedía, se lo llevaban secuestrado, y de todas maneras tenía que pagar la extorsión, el secuestro, y fuera eso el arreglo del daño que le han causado. Todo eso se fue dando en la política que impuso Jacobo Arenas y la coordinadora guerrillera, donde no se sabía quién era más malo de los reunidos allí, si estaba Tiro Fijo, Carlos Pizarro, el cura Pérez, de este bandido Caraballo del EPL, Gavino, es decir, la flor y nata de la delincuencia reunida pensando cómo destruir a Colombia. Y de remate, al mismo tiempo, el señor Pablo Escobar en su guerra particular contra el Estado, asesinando policías, destruyendo eh, las propiedades de los adversarios eh, en la parte del negocio del narcotráfico, matando políticos, secuestrando periodistas y causando el terror y la zozobra en otras regiones del país. Y como si faltara poco, entonces los grupos de la mal llamados paramilitares también asesinando campesinos, buscando miembros de la guerrilla, porque ya habían dejado de ser la autodefensa legítima que existió en un momento, que era completamente alineada con el Estado colombiano y no tenía nada que ver con narcotráfico. Aquí ya ocurre ese fenómeno de la inmersión del narcotráfico en las autodefensas y en la guerrilla. O sea que el narcotráfico pasó a ser el motor de toda esta violencia, cada uno con su sector de acción. Y lógico, al crecer esos fenómenos de guerrilla, narcotráfico y mal llamado paramilitarismo, pues otras formas de delincuencia también crecieron. Entonces, los traficantes de esmeraldas también comenzaron a balcanizar sus sectores y a imponer la ley del terror. Grupos de atracadores de carreteras también encontraron el espacio ideal para cometer todos estos delitos a la sombra del nombre de las guerrillas. Y ese era el país que teníamos en esa época, y ese era el entorno que se vivía ahí en la autopista Medellín-Bogotá, y sobre todo en el área rural de Sonsón, donde campesinos que han sido criados creyendo en Dios, en sus romerías, creyendo en la familia, de un momento a otro terminaron inmersos en alguna de estas formas, muchos de ellos. Otros pues siguieron siendo campesinos normales y afortunadamente no cayeron en estas formas de violencia, pero fueron muchas las formas, y con esas condiciones geográficas, la facilidad de moverse de un lado a otro dentro del monte y de tener formas de eludir el control de las autoridades, pues hizo que estos fenómenos de violencia crecieran en la región. Para desarrollar ya estos trabajos delictivos y para cobrar, como les digo, la venganza por la supuesta financiación de la empresa de Cemento Río Claro a los mal llamados paramilitares, para ir hasta Sucre y buscar al curita y asesinarlo, porque ya también estaba haciendo lo mismo que había hecho en Antioquia. Entonces se logró la unidad de acción del Frente Carlos Alivio Buitrago del ELN con la 9ª cuadrilla de las FARC, y se reunieron los cabecillas y planearon, de acuerdo con la orden que les llegaba desde Casaverde, donde estaban reunidos los cabecillas principales, cómo planear o qué acciones ejecutar. Entonces planearon una combinada que era
unos días en la autopista y otra el asalto exclusivo a la planta de cemento Río Claro. Y como insistimos, la muerte del sacerdote Bernardo López era el argumento porque había que vengar a quien había creado la cuadrilla Carlos Alino Buitrago, quien había articulado desde su existencia en la región una relación más o menos armónica entre las FARC y el ELN, porque recordemos que en muchas zonas se agarraban el aplomo porque no aceptaba ninguno de los dos que el otro llegara a ocuparle su zona. Pero Bernardo López llegó en el 76, 77 a la región y a partir del 78 comenzó ese trabajo de acercamiento de lo que él llamaba la unidad revolucionaria y convivieron por mucho tiempo los narcotraficantes de las FARC y del ELN allí, y con los que nunca pudieron convivir fue con los mal llamados paramilitares publiconeos, y donde se encontraban se mataban o buscaban los sectores débiles de cada uno de los grupos y los asesinaban, como ha sido costumbre entre los grupos delincuenciales. Bueno, entonces, en ese tiempo la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago había tomado muy en serio la construcción del proceso revolucionario sobre San Carlos, Antioquia, San Francisco, San Luis, que lo llamaron el Proyecto Santos. Los santos eran pues San Rafael, San Roque, San Luis, San Carlos, etcétera. Pero lo llamaban el Proyecto Santos. Y su epicentro era en la vereda San José y la vereda del Contento de San Carlos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si alguien conoce esa región, sabe que son las dos veredas más alejadas, más boscosas, más de difícil acceso, y son ideales para montar allí un epicentro terrorista y desplazarse en diferentes sentidos por la región y retornar allá. Y es una zona realmente segura por la conformación montañosa, por el estado tan primario en que vivían los campesinos en esa época. Imagínense ustedes, para llegar al área urbana de San Carlos tocaba caminar 9 horas, y la carretera o la punta de la carretera, como llaman en esas regiones, era a 1 hora de camino de San Carlos adentro. De ahí para allá deben la mula. Entonces al campesino le daba lo mismo caminar las 13 horas para llegar a la fonda que siempre hay en la punta de la carretera, o seguir derecho hasta San Carlos, porque era 1 hora más de camino. Increíble que el estado estuviera tan abandonado. Entonces esa vereda era el sitio ideal para que se desarrollara el proyecto. Allí hubo combates algunas veces que las tropas del batallón Pedronilo Ospina, que fue el primero que entró por allá, y dio de baja a uno muy famoso, a Raúl Álvarez Mazo. Entonces esa era otra razón por la cual había que hacer esa acción. Y sobre la muerte de Raúl Álvarez Mazo siempre circularon un montón de versiones, que había sido que las FARC lo habían traicionado, otra que han sido que los paramilitares se han metido hasta allá y que luego el ejército había entrado, pero lo cierto es que la operación la hizo el batallón Pedronilo Ospina y dio de baja a este bandido. Y en el combate le encontraron un poco de documentos. Era un hombre muy preparado en la formación revolucionaria, era natural del noroccidente de Antioquia. Como lo llamaron ellos en su momento, era nervio y causa de la revolución. Inclusive no era originario del ELN, sino fue del grupo de León Valencia, o sea, de esos terroristas del EPL, que se unieron al Carlos Buitrago en el año 86 como parte de lo que llamaron la trilateral LN-M, Movimiento Independiente Revolucionario y Partido de los Trabajadores, cuando se formó la Unión Camilista del ELN. Entonces ellos tomaron desde esa época la vereda San José y allí se reunieron 40 terroristas de las FARC y 40 terroristas del ELN a hacer el planeamiento de cómo asaltar la vereda. Entonces había una señora, una guerrillera, Mariluz del ELN, y otro Yesid del ELN, y Tres Pelos, que llegó a ser, era uno de los marquetalianos, unos guerrilleros más antiguos de las FARC de la región, y otro muy amigo de Pablo Catatumbo, que le decían Darío Caicedo en las FARC, que se encargaron de ir permanentemente a trabajar la inteligencia con los campesinos, con los empleados
de la cementera, que los entraron hasta allá, los dejaron hacer los croquis, exactamente todo lo que había por dentro y consiguieron la información exacta. Entonces en la vereda San José hicieron un plan muy detallado de cómo moverse, de cómo aproximarse primero a pie, luego en vehículo, cómo conseguían los carros, cómo se desembarcaba de los vehículos, ensayaron las armas que todas estuvieran bien, se verificaron responsabilidades, pero siempre las FARC hacían su campamento aparte y el ELN su campamento aparte. Sin embargo, dentro de ese acuerdo que hicieron allí, que después fue causa de varios choques entre ellos, no armados, pero sí discusiones que nunca lograron zanjar, es que el ELN puso toda la logística, es decir, la alimentación, como era la zona de ellos, la alimentación y la organización del cambuche y la contratación de los dos carros para moverse, dos vehículos tipo camión, tipo carpado, en los que se movieron desde el sitio donde había carretera hasta allá, hasta la empresa, la puso el ELN y otros elementos de logística que necesitaron como machetes y todo eso lo aportó el ELN. Hicieron ensayos de todo, hasta de cómo se escribían los grafitis, qué grafitis iban a escribir, los discursos que los dieron el cabecilla del ELN, que era un alias Manolo muy cercano al señor León Valencia, y, y el otro, el de las FARC, que lo dijeron allá, los ensayaron, los llevaban escritos, los leyeron varias veces, con el fin de que todo les saliera, como decían ellos, a pedir de boca. Inclusive llevaron unas cámaras de esas de grabación, que en esa época era de 3/4, eran unas cámaras grandotas, y filmaron, pero parece que les quedó mal filmado y nunca pudieron publicar ese documental, o si no, hoy existiría en internet contando cómo fue que hicieron ese asalto, pero no lo pudieron publicar, o se les dañó la cámara, o algo pasó. Bueno, y allí mismo determinaron, como en cualquier operación militar, unos puntos de reunión final 2 días antes, donde se concentraron para tener que caminar muy poco trecho y salir a la carretera y subirse a los dos vehículos con carpa, todos disfrazados de soldados, todos con uniforme camuflado, que ese fue parte de la logística que puso el ELN para que todos llevaran el mismo uniforme. Un solo guerrillero, que era peluquero, los peluqueó a todos como si fueran soldados, y a las mujeres, a todas les cortaron el cabello y les hicieron recogerle lo que les quedaba para que lo colocaran debajo de la gorra y desde lejos parecieran todos soldados. Bueno, entonces la ejecución del asalto, cómo entraron a la cementera a causar los daños. Entraron en los dos vehículos, cuando el vigilante los fue a identificar, pues de una vez lo intimidaron, lo amarraron y ya, siguieron hacia adentro de la cementera. Una vez estando adentro, los terroristas, además de estar caracterizados, ya tenían un plan muy bien previsto con un guerrillero guía que los llevaba exactamente hasta donde se colocaba cada uno, y comenzaron a hacer la acción criminal de sacar de las casas a los funcionarios, de reunirlos, de comenzar a recoger joyas, dinero, relojes, cadenas, anillos, todo lo que había ahí tenían que robárselo, porque eso era bastante, y pues generalmente funcionarios de esas empresas no es que sean millonarios, pero ganan buenos sueldos y siempre tienen dinero en el bolsillo, ¿no? Desde luego la tesorería de la empresa también fue asaltada, aunque no puede que no tuviera mucho dinero ahí, pero también fue asaltada. Y luego comenzaron a arengarlos, y mientras tanto 4 terroristas comenzaron a colocar cargas explosivas en todas las instalaciones más sensibles de la cementera. Se calculó que entre lo que se robaron y lo que destruyeron causaron afectaciones, como lo decíamos en el inicio, por 1.500 millones de pesos. Permanecieron allí durante 5 horas y al final salieron con un montón de cosas que les eran inútiles, resmas de papel, eh, los pocos computadores que había en esa época, las máquinas de escribir, los utensilios de cocina. Muchos se robaban todo lo que encontraban para poder causar la zozobra y el terror en la región.
Y dentro de los funcionarios había una muchacha muy joven para la época, tenía 26, 27 años, que era muy carismática, que trabajaba para la parte de acción comunal y los campesinos la apreciaban muchísimo, pero la guerrilla la tenía entre ojos y, y la amenazaron desde esa época y la muchacha no creyó y 11 años después la asesinaron ahí en la autopista Medellín-Bogotá, porque según las FARC, desde esa época la venían siguiendo de que ella era informante de las fuerzas militares, lo cual no era cierto. Esa muchacha lo que pasa era que era muy alegre, de un temperamento muy jocoso y cuando veía a los soldados por la región, charlaba con ellos, pero no les daba ninguna información, sino era atenta con los patrullas de la policía y con los bandidos también y con los campesinos. Inclusive cuando la asesinaron, estaba desarrollando un proceso de unas cooperativas comunitarias para construir viviendas en el campo sin afectar el medio ambiente. O sea, ella era impulsora de todos los proyectos con la Guadua y tenía mucha inquietud, era una persona muy hábil y de mucha carisma dentro del campesinado, pero la asesinaron miserablemente, arrodillada y a tiros como hacen las FARC. Ese fue la última consecuencia de esta acción criminal de las tantas que hicieron ahí. También le dijeron a los miembros de la cementera que mensualmente tenían que pagar una cuota a partir de la fecha. Entonces, por esa razón, se instaló seguridad con la policía y patrullaje permanente con el ejército, y eso los tenía siempre con la espinita de cómo volver a atacar, pero no volvieron a atacarlo por eso. Bueno, y ya dijimos del robo de elementos y el reparto de ello entre los campesinos, y luego se replegaron hacia San José cada grupo por aparte, pero las FARC no estuvieron de acuerdo con la forma como actuó el ELN, porque en medio de todo eso se perdieron 3 guerrilleros del ELN y uno de las FARC. El de las FARC se les separó de ellos y llegó más rápido al grupo que los otros 3 del ELN, que tuvieron que mandarlos a buscar con campesinos. Entonces ahí hubo un choque de que ellos no tenían formación, porque las FARC siempre fueron muy dadas a la parte más militar, dijéramos, más de responsabilidad. En cambio, los del ELN estaban acostumbrados a quedarse entre los campesinos, los conocían a todos, y si un guerrillero del ELN no llegaba, al otro día podía llegar y no le decía afán, pero en cambio para los de las FARC si no aparecía aún, eso era preocupación de que de pronto lo hubiera capturado el ejército o que se hubiera perdido o que se hubiera desertado. Eran dos formas de ver distintas la revolución y ahí tuvieron su agarrón y entonces la valoración no asistieron todos los de las FARC que dijeron que con esa indisciplina del ELN de pronto todos reunidos ahí llegaba el ejército y los mataba a todos ahí, los cogía prácticamente amarrados. Entonces lo mejor era que el ELN hiciera su propia valoración de lo que han visto y lo que han hecho y que las FARC enviaba 2 o 3 delegados a que escucharan y esos se encargaban de llevarle la información al resto del grupo. Y en esa asamblea de valoración pues quedaron un poco de fisuras que casi no las curan después con el paso del tiempo y que luego cuando se acabó la coordinadora guerrillera volvieron a florecer dentro de los dos grupos. En autocríticas posteriores en documentos que se le encontraron a la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago, estaba muy claramente explicado cuáles eran las razones también de las prevenciones que habían, sobre todo del Carlos Alirio Buitrago hacia el ELN. Resulta que cuando terminó el asalto, pues hicieron como una mesa común de todo lo que se han robado, los anillos, los relojes y toda esa cosa. Pero como los de las FARC no asistieron todos, entonces siempre quedó la duda si a la repartición los que lo representaron habían llevado todo lo que se han robado o han llevado una parte. Entonces decían en términos coloquiales de campesino, las FARC nos dieron gancho en esa repartición. Lo mismo, pues el ELN reclamaba que así como había puesto parte de los uniformes, se había puesto hasta el peluquero y la comida, que las FARC tenían que haber cogido menos de lo que se robaron, pero ahí sí entre bandidos, ¿cómo hacían? Tenían que matarse a tiros. Pero grandes rasgos, eso fue el asalto y lo que ocurrió. Ahora miremos qué consecuencias trajo para el país, para el desarrollo del conflicto, este asalto. Entonces,
fue como una motivación, fue como el primer gran paso a iniciar esos asaltos contra la infraestructura. No es que antes no los hicieran, recordemos que eso desde el comienzo de los 80 comenzaron a derribar torres de energía y a dinamitar puentes, sobre todo eran especialistas en dinamitar los puentes y dejar las regiones incomunicadas. Luego ya le fueron metiendo al oleoducto, sobre todo el ELN, las FARC no le hacían al oleoducto en esa época, y luego torres de energía y torres de comunicaciones de distintas empresas, más las torres de telefonía. Entonces, aquí cuando hacen este asalto, la cementera Río Claro es como el primer gran intento de destruir la infraestructura nacional y de causar todos esos daños, y es cuando se inicia ese periodo que siempre lo he llamado el quinquenio de la deshonra, cuando la costa atlántica vivía más sin energía que con energía, porque eso era cada rato derribando torres y paros a cada rato, que llamaban los paros cívicos o los paros campesinos o los paros agrarios, y eran en todas partes del país que salían a arengar, a destruir los pueblos, y dentro de la masa metido la guerrilla instigando a causar daños. Hubo otros daños a la infraestructura paralelos en esa campaña, o sea que fueron los directos ahí y los que fueron paralelos, los que vinieron después. Luego le dio también pie, en especial a la cuadrilla Calvario Buitrago, para volverse, discúlpenme, los amos y señores de la autopista Medellín-Bogotá, y a partir del año 88 hasta el 2005-2006, que el presidente Uribe les entró con todo allá, con el ejército, y ya le dio los medios al ejército y instauró un control más fuerte. El terrorismo en la autopista Medellín-Bogotá era parejo, sobre todo en la época en que el general Herrera Berber fue comandante de la brigada. No pudo la cuarta brigada con ese problema, y era al mismo tiempo cuando se estaba negociando en el Caguán con las FARC, y ya el ELN se daba el lujo de salir de sorpresa en cualquier punto de la carretera, paraba los vehículos, les cobraba y les daba un certificado de peaje. Y más adelante volvía y le aparecía otro grupo, y si no llevaban el certificado de peaje tenían que pagar. Y el que no pagaba le incendiaban el carro, lo secuestraban ahí. Y de paso a los que llevaban vehículos buenos se los robaban, los secuestraban, y eso terminaba en los desguazaderos de Barrio Triste en Medellín, todos esos vehículos desarmados, y con eso se financiaba también la guerra. Otros los quemaban, los destruían, pero fue lo que ocurrió durante años como consecuencia de estos daños a la infraestructura y la presencia en el, en el suroriente antioqueño, y en especial en la planta de cemento Río Claro. El impacto mediático fue muy grande. Esa noticia en ese momento causó mucho desazón en el país. Fue publicada por todos los medios, como decíamos al inicio de la conversación, y era tema de análisis, era tema de esos programas de opinión que se hacían también desde esa época, y preocupación permanente porque ya eran dos cuadrillas unidas atentando contra la infraestructura social, económica y de financiamiento del país, y afectando a las empresas que estaban generando empleo y generando riqueza. Y finalmente, como lo dijimos, otra consecuencia fue que con el paso de los años, 11 años después, asesinaron a la trabajadora social por que decían que ella desde esa época estaba trabajando con las fuerzas militares y la policía, lo cual nunca fue cierto. Entonces vemos que aquí hay un cuadro, una consecuencia clara y directa de un ataque que fue pensado, calculado, para hacerle daños al país, y justificado en la muerte de un terrorista que nunca tuvo prueba que fuera. Y para cerrar con nuestras conclusiones de siempre, les decimos que en el campo militar se vio forzado el Estado colombiano a ir pensando en todos esos unidades de cuidado de la infraestructura vial, y ahí nacieron unas unidades, unos batallones. A la Policía Nacional le dieron en ese momento la orden de colocar unas bases cerca de algunas empresas para evitar que esto pasara. Se entendió que ya era parte de la guerrilla atentar contra todo lo que fuera infraestructura, entonces había que enfocar unos esfuerzos de inteligencia
y de patrullaje y de procedimientos militares que no existían antes. O sea, fue un cambio, un salto cuantitativo y cualitativo en el sistema operacional de las fuerzas militares y de policía contra el terrorismo. En el campo social quedó claro que no importa si las empresas están trabajando a favor del campesinado o haciendo programas que ya los establece inclusive la ley, porque siempre estará la guerrilla detrás causando la desazón e instigando a la violencia y haciéndole creer al campesino y al habitante de estos sectores aledaños es que ya las empresas están obligadas a sostenerlos como parásitos de por vida, porque es que les causaron un impacto social. Sea cierto o no sea cierto, hay que crear esa sensación porque hay que convencer al pueblo de que esos recursos son del pueblo y que algún día tienen que regresar a propiedad de ese pueblo y que la guerrilla es el medio para lograrlo. Es un discurso muy calculado, que no es cierto porque todos sabemos lo que es el comunismo una vez alcance el poder, pero que lo trabajan mucho en la parte social. Y en la parte política viene la contraparte del problema, es que los dirigentes políticos de Antioquia y del resto del país, porque aquí fue en Antioquia el caso particular, siempre preocupados por hacer politiquería, por utilizar estos casos para sacar ventajas, pero nada que se meten a fondo a mirar el problema social que hay allí, ni a reorganizar las comunidades, ni a meterle mano, sino que la gran preocupación de un gobernador o de un secretario de gobierno en cualquiera de estos departamentos, en este caso específico de Antioquia, es decir, les pusimos la escuela, claro, y ponen la escuela, y roban un poco, pero hacen la escuela, bueno, listo, está la escuela lista, les pusimos un maestro o dos maestros, bueno, también lo hacen, pero viene la tercera parte del problema que es realmente el hecho político. ¿Y qué es lo que ese maestro y esa maestra van a enseñarle a los alumnos? ¿O cuál control hay ahí sobre eso? Ah, eso sí no funciona. Esa parte sí que quede allá a expensas porque el maestro es profesional, porque ya la Secretaría de Educación envió el pensum o lo que hay que dictar y de ahí para allá nunca se sabe qué trabajo político están haciendo los profesores o los bandidos que son los que se apropian de esas escuelas. Entonces terminan las escuelas del Estado siendo el espacio preciso donde llega la guerrilla a hacer adoctrinamiento y ya tiene aulas, tiene tablero. En esa época ya tenía su televisor con Betamax, hoy en día tienen computadores y tienen otros medios para hacer su trabajo de organización política contra el mismo Estado que está financiando eso y contra el resto de los colombianos que pagamos con los impuestos esas instalaciones y esa infraestructura. Entonces aquí sí hay una falla política grande, que no hay un seguimiento, no hay una profundización de lo que se realiza y se desarrolla en esos sitios. Y en el campo geopolítico, con mayor razón, la indiferencia y la ausencia es muy grande. Después de ver la belleza natural que tiene esta región, la potencialidad económica que tiene, lo que esto puede significar para el desarrollo del país, lo que implica sostener en una seguridad, uno va a la carretera Medellín-Bogotá para mantener el flujo del comercio, el turismo y todo lo que transporte de personas desde Antioquia hacia el centro del país o del centro del país hacia la costa, pasando por Antioquia. Si no se mira el valor de eso y se permite por inacción de los políticos la coexistencia de todos estos grupos armados con las fuerzas armadas, quiere decir que no se le está dando el valor geopolítico porque ni se le pone atención en profundidad a la dinámica social ni a la dinámica política orientada a que tenga una importancia geopolítica esta región. Y finalmente, tenemos como consecuencias o conclusiones morales que en el departamento de Antioquia y en esta región, las guerrillas y los grupos armados han estructurado sus redes debido a la inmoralidad de la dirigencia política y a la responsabilidad de muchos actores que han coexistido y han convivido allá para sacar recursos para sí, para sus familias y no pensando en que son comunidades integradas por seres humanos que tienen los mismos derechos que los demás y que si no se les orienta, no se les forma, no se trabaja con ellos, terminan siendo presa de la delincuencia, el terrorismo, el crimen, etcétera. Entonces hemos visto hoy un proceso que ocurrió en una época muy compleja en el suroriente de Antioquia, donde se combinaban narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo
y que infortunadamente han pasado ya 35 años de ese asalto y hay muchos de estos factores que no solo perviven allí, sino que se han agravado y que a pesar del pacto que firmó Juan Manuel Santos con los delincuentes de las FARC, no se ha resuelto ese problema. Algunos de esos cabecillas cayeron en combate, otros fueron capturados, otros desertaron, algunos se pasaron a las autodefensas y luego se desmovilizaron, pero eso es un problema complejo porque se reciclan y vuelven y aparecen. Entonces hasta aquí dejamos en el día de hoy nuestra